Buenas noches, hermanos, bendiciones. Eh, Aquí estamos a punto de iniciar la lección del día de hoy. Dios bendiga a los que ya están reportando, que están conectados en este momento. Que Dios los bendiga grandemente. Lilian y Marielos, bendiciones. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si comenzamos pidiéndole al Señor que Él sea el que tome control? Ya mi bendición es que tome control de este momento. Hemos estado estudiando la relación del cristiano con el Espíritu Santo, ¿verdad? Comenzamos estudiando la relación, cómo nos relacionamos los creyentes con Dios Padre, ¿verdad? Y con su Hijo Jesucristo como su señorío sobre nuestras vidas. Y ahora el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Carmen, bendiciones. Hemos estado estudiando esa relación en la cual Dios quiere guiarnos a través de la tercera persona de la Trinidad, a través del Espíritu Santo. Él quiere guiarnos a toda la verdad. Él quiere recordarnos las cosas que Cristo nos enseñó, sobre todo cuando estamos en esos momentos de prueba y necesitamos que Dios nos refresque con su palabra. Diana, bendiciones. Y cómo el Espíritu Santo, Jenny, bendiciones, por sobre todas las cosas quiere glorificar a Jesucristo en nuestras vidas, que todas nuestras acciones glorifiquen a Jesucristo en nuestras vidas, y para ello el Espíritu Santo, como su nombre lo dice, Espíritu Santo, ¿verdad?, viene a santificarnos cuando se lo permitimos. Entonces vamos a estudiar esta noche y vamos a tratar de concluir este tema, como les digo, no de una forma exhaustiva, sino que sencillamente estamos examinando nuestros fundamentos, a ver cómo están nuestros fundamentos y a ver qué ajustes hay que hacer. Entonces hoy vamos a tocar, a centrarnos un poquito en lo que es la obra del Espíritu Santo y cómo podemos experimentar su llenura, ¿verdad? Porque a veces esto de la llenura, Lidiet, bendiciones, a veces esto de la llenura está lleno de misticismo, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Señor, en este momento pedimos, Dios, la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, que sea el que nos guíe, Señor, en este momento, que sea el que nos guíe a toda la verdad, que sea el que nos guíe a Cristo. Toma control, Señor, de este momento de estudio, tu palabra, Señor, y que haya fortaleza, bendición, poder, aprendizaje para nuestras vidas diarias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, primeramente yo quisiera continuar el pensamiento de lo que estaba diciendo, ¿verdad? Muchas veces ser lleno del Espíritu Santo lo llenamos de misticismo, ¿verdad? De misticismo que debe sentirse algo, en las emociones para estar lleno del Espíritu Santo, que necesitamos que nos impongan las manos cada 8 días para que la llenura esté ahí, ¿verdad? Que necesitamos, qué sé yo, asistir a seminarios para estar llenos del Espíritu Santo, que necesitamos que cuando estamos llenos del Espíritu Santo caemos o nos revolcamos en el piso o nos da una risa incontrolable o un montón de fenómenos de los que ahora se hablan, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirles que nada de eso es la llenura del Espíritu Santo, nada de eso es la llenura del Espíritu Santo, ni nada de eso son manifestaciones del Espíritu Santo. Solamente hay 2 explicaciones para todos esos fenómenos de caer, de reírse, de esto, lo otro. Una es un emocionalismo producto de una manipulación de las emociones, de la persona que está delante dirigiendo, hace una manipulación tremenda de las emociones. Número 2, que efectivamente quizá hay un mover del Señor, su presencia está allí,
pero es la reacción emocional nuestra hacia la presencia de Dios. O sea, no es que si una persona se puso a llorar, a reír o a hacer algo, eso lo está produciendo el Espíritu Santo. No, es nuestra reacción emocional ante la presencia de Dios. Es como estamos reaccionando emocionalmente. Y no necesariamente tenemos que decir que es incontrolable, porque la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces, nada de eso es la llenura del Espíritu Santo. Por eso tenemos tantos cristianos buscando experiencias, buscando lugares donde se den estas cosas. Y tristemente, a pesar de todo eso, siguen teniendo una vida carnal y siguen teniendo una vida en derrota. Dios le bendiga, Alice. Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito y a entrar en materia, ¿verdad? Repasemos un momentito, estamos hablando, ¿verdad?, de la tercera persona de la Trinidad. Entonces, hablemos un momentito, ¿verdad?, sobre el apóstol Pedro, y vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 3. Y vamos a ver algo interesante. ¿Cuál era el concepto, Tais, bendiciones? ¿Cuál era el concepto que el apóstol Pedro tenía sobre el Espíritu Santo? Como les digo, está abierto. Usted puede hacer una pregunta, puede poner un verso bíblico, puede hacer una contribución corta al estudio que estamos teniendo, ¿verdad? Como usted guste. Hechos capítulo 5 dice así. Todos conocemos aquel capítulo de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que dijeron, vamos a vender un terreno, por decir algo, vamos a venderlo en tanto, y vamos a decir que lo vendimos, por decir algo, vamos a venderlo en 150,000, pero vamos a decirle a la congregación, ¿verdad?, que aquí están estos 100,000 colones que vendimos el terreno, este es el precio total, y nosotros nos dejamos 50,000. Para darles una idea del contexto, nada más. Aquí el pecado no fue eso, porque ellos podían hacer precisamente eso. Tenían la libertad de vender el terreno en 200,000 si querían, dar 100 a la iglesia y dejarse 100 ellos. El problema es que estaban mintiendo. El problema es que ellos dijeron, vendimos en tanto y aquí está el precio total. Y no era cierto. Lo que querían era quedar bien ante los ojos de las personas. Entonces sucede el evento, ¿verdad?, de que Dios ejecuta un juicio público, y Dios hace esto precisamente porque la iglesia está comenzando y necesita saber que con Dios no se juega, ¿verdad? Entonces, Hechos 5, si estas cosas siguieran sucediendo hoy, ¿verdad?, o una de dos, o tendríamos cristianos muy santos o las iglesias vacías, ¿verdad? Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y vean aquí, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿qué concepto tenía Pedro del Espíritu Santo? Observe que en el verso 4 le dice, has mentido al Espíritu Santo. Observe bien el verso 4. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Le está diciendo, Ananías, fue al Espíritu Santo al que usted mintió. Pero en el verso que sigue, el verso 4, la última parte le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, en un verso dice que mintió al Espíritu Santo y en el otro verso dice que mintió a Dios. ¿Qué significa esto? Que Pedro tenía el concepto de que el Espíritu Santo es Dios, de que el Espíritu Santo es la tercera persona de ese Dios trino, que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, el Espíritu Santo no es un movimiento, el Espíritu Santo no es una fuerza, como enseñan los testigos de Jehová. El Espíritu Santo no es una cosa. Antes habían algunos cantos que decían,
trataban al Espíritu Santo como una cosa. El Espíritu Santo no es una experiencia, aunque Él da experiencias maravillosas, pero Él no es una experiencia. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona del Dios Trino y por lo tanto es Dios. Así como Cristo es Dios hecho carne en la segunda persona de la Trinidad, así el Espíritu Santo también es la tercera persona de la Trinidad, Dios, y este es un misterio maravilloso, ¿verdad? Ahora repasemos un poquito cómo llamó Jesucristo al Espíritu Santo, porque esto es interesante, ¿verdad? ¿Cómo llamó Jesucristo al Espíritu Santo? Juan 14, versos 16 y 17. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces vean cómo llamó Jesús al Espíritu Santo. Jesús lo llama consolador, o daré otro consolador. Y Jesús le llama también en el verso 17 Espíritu de verdad. Y Jesús es muy enfático al decir que la persona que no es cristiana no puede tener al Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, ni le ve ni le conoce. Pero los que tenemos a Cristo, dice que Él estará en nosotros, ¿verdad? Él les dijo a los discípulos: el Espíritu Santo está con ustedes en este momento en la persona mía, les dijo Jesús. Pero yo me voy a ir, no los voy a dejar huérfanos, y entonces ya no va a estar con ustedes el Espíritu Santo, sino dentro de ustedes, va a habitar esa preciosa persona divina. Y la semana pasada, ¿verdad? Vimos muchos versículos más que hablan del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Entonces, ahora pensemos en un momento cuál es la tarea principal que la tercera persona de la Trinidad quiere hacer en nosotros. Y para eso le invito a que vaya a Juan capítulo 3, verso 5, ¿verdad? Bendiciones, Ilse. Porque a veces no entendemos bien el papel de cada persona de la Trinidad, ¿verdad? El Padre envió al Hijo. El Hijo dio su vida, derramó su sangre preciosa para que creyendo en Él, hacernos hijos de Dios Padre. Y ahora el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene una misión especial en nuestras vidas. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo en el ser humano? Bueno, en Juan capítulo 3 Jesús habló algo de esto. Juan capítulo 3, verso 2. Espero que ya usted lo tenga. Evangelio de San Juan capítulo 3, verso 2 dice: vino a Jesús de noche, un tal Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, es radical la respuesta. Si alguien quiere ver el reino de Dios, ser parte del reino de Dios, debe nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? Un momentito. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, el que no nace del agua, y aquí viene, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, algo muy interesante, ¿verdad? No tengo tiempo para buscar otras referencias en la Biblia donde el agua aquí simboliza la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Nicodemo le dice: bueno,
si hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, ¿cómo se nace de nuevo? ¿Cómo? Y entonces Jesús le dijo, nadie puede nacer de nuevo si no es por el agua y el espíritu. El agua es la palabra de Dios. Entonces nadie puede nacer de nuevo si no es por la palabra y por el espíritu. David Barrientos Leitón, bendiciones, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros. ¿Verdad? Nadie puede nacer si no es por la palabra y por el Espíritu. Y si no es por la palabra y por el Espíritu Santo, no entrarán en el reino de Dios. Verso 5. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces Jesús usa enseñanzas paralelas. Entonces, como un hombre y una mujer se unen, y tienen una relación para que nazca una criatura, así el nuevo nacimiento se da cuando en el corazón de un individuo se une la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios y el Espíritu Santo se unen en el corazón de una persona, esa persona experimenta un nuevo nacimiento. Por supuesto que la palabra le va a revelar dos cosas, que él es pecador y que necesita a Jesucristo. Y el Espíritu Santo con la palabra le va a convencer de esas dos cosas y esta persona se va a entregar a Cristo y ahí va a nacer de nuevo. Pero veamos que entonces el Espíritu Santo, una de sus misiones principales es convencer al pecador de la necesidad de Cristo, y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios y produce el nuevo nacimiento en una persona. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, vea, está Espíritu en mayúscula, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y vuelve a decir, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Verso 8, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, no saben de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, en el nuevo nacimiento, cuando comienza la vida espiritual de una persona, nació humanamente de dos padres, humanamente nació, pero hay que experimentar un segundo nacimiento para ser salvo, para ser cristiano, para entrar en el reino de Dios. Y este nacimiento lo produce el Espíritu Santo en el corazón de una persona, usando la palabra de Dios, convenciéndole de que es un pecador, convenciéndole de que necesita a Jesucristo para que sea su Salvador y perdone sus pecados, convenciéndole de que necesita arrepentirse y rendirse a Cristo. El Espíritu Santo está ahí operando en esa persona, y cuando esa persona finalmente se entrega a Cristo, nace de nuevo. Entonces es toda una obra del Espíritu Santo. Entonces, si usted es cristiano, tiene la convicción de ser cristiano, sepa que en esa conversión suya el Espíritu Santo jugó un papel muy importante. Y esto nos lleva a una verdad maravillosa. Cuando usted y yo le hablamos a una persona de Cristo, nosotros no podemos convertirla. Nosotros solamente hablamos la palabra y confiamos en que el Espíritu Santo dará vida a esa palabra en ese corazón. Si el Espíritu Santo no lo hace, usted y yo y nadie puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, nuestro deber es comunicar la palabra de Dios y orar para que el Espíritu Santo produzca ese nuevo nacimiento en las personas como lo produjo en usted y en mí. Ok, vamos ahora a San Juan 16. Estamos viendo qué es lo que quiere el Espíritu Santo hacer. ¿Y por qué estoy haciendo este repaso? Porque hablar de cómo ser lleno del Espíritu Santo es demasiado fácil. Nosotros somos los que lo hemos complicado. Entonces lo dejo de último porque es demasiado fácil. Juan 16, 13. Juan 16, capítulo 16, verso 13. Por favor, búsquelo. Juan 16, verso 13. Bueno, tal vez quizás me gustaría leer el verso 8 para confirmar un poquito el punto anterior que he venido hablando de que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado para que nazcamos de nuevo, experimentemos ese nuevo nacimiento. Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, y es Jesucristo el que está hablando aquí, dice,
Cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. Voy a quedarme ahí, es lo que nos interesa, de pecado. Y explica en el verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Convencer a una persona de que es pecadora, de que ha ofendido a Dios, lo convence de pecado y le convence de que Jesucristo es el único Salvador que puede perdonar sus pecados, limpiarle y darle la vida eterna. Y cuando la persona se rinde, entonces el Espíritu Santo es el que produce ese nuevo nacimiento maravilloso, precioso, ¿verdad? ¿Cómo saber si yo he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo? Bueno, cuando una persona nace en la carne, nace de seres humanos, es un bebé, lo primero que va a manifestar es una necesidad de alimento, es una necesidad de leche. Ese bebé va a gritar por la leche, necesita la leche y conforme va creciendo necesita el alimento sólido y quiere estar con sus padres. Bueno, una persona que ha nacido de nuevo inmediatamente empieza a manifestar un deseo de la palabra de Dios. No es una carga, no es algo terrible. Empieza a manifestar deseo de la palabra de Dios porque es su alimento. Entonces quiere estar en la iglesia, quiere estar en los cultos, quiere oír la palabra de Dios, quiere leerla y entenderla todos los días y quiere estar con su Padre Celestial. Una persona que dice, me estoy esforzando por leer la Biblia porque es tan difícil para mí, me estoy esforzando por orar, me estoy esforzando por las cosas de Dios, debe prestar atención porque quizás no ha nacido de nuevo. Cierto es que los cristianos tenemos lucha a veces entre la carne y el espíritu, pero en lo profundo de nuestro interior deseamos las cosas espirituales, no nos forzamos, no las deseamos, y esa es una característica de que como somos nuevas criaturas, tenemos necesidades espirituales. Como un bebé tiene necesidad de leche, de alimento y del cariño de sus padres, una nueva criatura en Cristo, alguien que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, tiene necesidades de la leche espiritual, que es la palabra de Dios, de leerla, de oírla, de que se le expliquen, de crecer. Quiere crecer en las cosas del Señor, no quiere quedarse bebé y quiere estar siempre cerca de Dios Padre. ¿Verdad? Si usted no tiene estas características, no tiene que esforzarse en esas cosas para ser hijo de Dios, no. Tiene que buscarle al Señor, arrepentirse de sus pecados, entregarse a Cristo, decirle al Espíritu Santo que Él le dé ese nuevo nacimiento. Y entonces en usted va a brotar la necesidad de estas cosas de Dios. Linda, bendiciones. ¿Qué más quiere hacer el Espíritu Santo? ¿A qué ha venido? Verso 13. Ahí San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces vea qué tremendo. Además de producir el nuevo nacimiento, ¿qué otra cosa quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros, ya cristianos, ya nacidos de nuevo? Quiere Él guiarnos a toda la verdad que está aquí en la palabra de Dios. Él quiere guiarnos a toda la verdad. Él quiere que crezcamos en esta palabra, que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Él quiere guiarnos a toda la verdad. Quiere hacer que las palabras de Cristo cobren vida en nosotros, ¿verdad? Eso muy importante. Entonces, vean qué labor tan importante el Espíritu Santo. Y el verso 14 nos dice otra cosa que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas. Por eso es que es tan importante. Él me glorificará, dice Jesús. Entonces, así como Jesús, la segunda persona de la Trinidad, vino a glorificar al Padre, el Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo y al Padre. Entonces Jesús dice, Él, el Espíritu Santo, me glorificará. Aun y cuando dice Jesús, yo regrese a la diestra del Padre, el Espíritu Santo me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Y dice, Él me glorificará. Entonces, ¿qué viene a hacer el Espíritu Santo? A glorificar a Cristo en nuestras vidas. Y cuando nosotros entendemos eso,
entendemos que nacimos de nuevo por el Espíritu Santo, entendemos, hermanos, que Él es el autor de la Escritura y Él quiere revelarnos, más bien revelarnos no, iluminarnos, abrirnos los ojos para que crezcamos en esta verdad. Y que Él quiere glorificar a Jesucristo en nuestra vida. ¿Y cómo lo hace? Cuando nosotros entendemos eso y nos rendimos al Espíritu Santo y le permitimos trabajar en nuestra vida va siendo santificada, nuestra vida va creciendo, nuestra vida va madurando y con nuestro testimonio Dios, Padre y Jesucristo reciben la gloria. Con nuestro testimonio Cristo es glorificado. Y cómo reaccionamos ante las pruebas y cómo reaccionamos ante las situaciones por el poder del Espíritu Santo, eso va a glorificar a Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, vean qué cosa maravillosa. Y quiero hablarles de la obra del Espíritu Santo. Es muy grande como para resumirla en unos 10 minutos, en unos 4 versículos. Pero son por lo menos las cosas más importantes que podemos destacar en esta noche que hace el Espíritu Santo. Produce el nuevo nacimiento en el pecador, quiere hacernos crecer en la palabra del Señor, iluminarnos en el conocimiento de la palabra de Dios, quiere glorificar a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro testimonio, en nuestras acciones. Y Hechos 1.8, búsquelo, Hechos 1.8. Hechos 1.8. Hechos 1.8 dice, mientras usted lo busca, búsquelo ahí por favor. Verso 1, Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando ¿qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese momento, Jesús estaba con ellos, Flor, bendiciones. En ese momento Jesucristo estaba con ellos. Por lo tanto, el Espíritu Santo aún no había sido derramado. Una vez que Jesús resucitó, se sentó a la diestra del Padre, Él envió el Espíritu Santo. Un capítulo después, en Hechos 2, vemos el derramamiento del Espíritu Santo y de ahí en adelante el Espíritu Santo viene a vivir de forma permanente en el cristiano, de forma permanente. Cuando una persona se rinde a Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en él, lo convierte en morada, en templo del Espíritu Santo y quiere hacer esto, Hechos 1.8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, resumiendo, por lo menos 4 cosas vitales de todas las cosas que el Espíritu Santo, si nos dedicáramos a estudiar con detalle las cosas del Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, pero le dejo esta tarea, que usted estudie la palabra de Dios, ¿verdad? Pero 4 cosas que el Espíritu Santo quiere hacer: es el que produce el nuevo nacimiento en una persona, nos ilumina en la palabra de Dios para que crezcamos en el conocimiento de ella. Quiere el Espíritu Santo glorificar a Jesucristo en nuestra vida, santificándonos, que tengamos un testimonio que dé gloria a Cristo. Y número 4, quiere darnos poder, pero poder con propósito, hermanos, poder con propósito. ¿Poder para qué? Dice, recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. Poder para testificar, no poder para que se me paren los pelos, ¿verdad?, del cuerpo, no poder para caer, para temblar, para brincar, para hacer cosas raras, no poder para sentirme bien yo con el poder del Espíritu Santo, no, poder para testificar. De hecho, muchas veces ni sentimos ese poder, lo siente la persona a la que le estamos testificando. Nosotros estamos hablando la palabra de Dios y el Espíritu Santo está operando con poder en nuestra boca, tocando y convenciendo a aquella persona de pecado, y la que está experimentando el poder de Dios convenciéndole es la persona. Nosotros sencillamente estamos hablando y no nos damos cuenta que hay poder ahí de Dios, ¿verdad? Porque Él nos da poder para ser testigos. Ahora, algo muy interesante: ¿por qué muchos cristianos no experimentan
todas estas bendiciones? Bueno, porque no se rinden al Espíritu Santo, no le dan lugar en sus vidas, ya vamos a ver cómo hacerlo. Y algo muy importante, no se animan a testificar. ¿Sabe usted que Pedro se dio cuenta que Dios usaba su sombra para sanar? Dice la Biblia en el libro de los Hechos que Pedro caminaba por las calles y su sombra tocaba a los enfermos que había en las calles y eran sanados. ¿Cuándo se dio cuenta Pedro que su sombra sanaba? Que Dios usaba su sombra para sanar. Cuando empezó a caminar. Hasta que Pedro empezó a caminar y la sombra de él empezó a tocar a la gente y Dios la empezó a sanar. Hasta ahí se dio cuenta cuando empezó a caminar. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta nosotros del poder del Espíritu Santo para testificar? Cuando testifiquemos, cuando dejemos el miedo a un lado, cuando cojamos el teléfono en medio de esta pandemia, que no podemos tener un acercamiento fuera de nuestras burbujas, pero podemos coger el teléfono y darle un mensaje a un amigo, decirle a una persona, a un conocido nuestro, mire, tal vez yo nunca le he hablado tan directo, pero estos tiempos son muy importantes para que yo le hable directo. Usted, tanto como yo, pero usted necesita a conocer a Jesucristo como el Salvador de su vida. Cuando usted se anime a hacer eso, usted va a ver el poder de Dios. Va a ver lo que es el poder del Espíritu Santo usando su boca. Y es más, va a hablar usted de una forma que usted mismo se va a sorprender y va a decir, no soy yo, ¿verdad? Y se cumple aquello que dice, abran la boca y yo las llenaré, dice el Señor, ¿verdad? Entonces vean qué lindo, 4 cosas pero poderosísimas, poderosísimas. Ahora, hermanos, ¿qué otra cosa podemos hablar del Espíritu Santo? Bueno, ¿por qué tan pocos cristianos experimentan verdaderamente una llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué tan pocos cristianos experimentan no experimentan tampoco la presencia del Espíritu Santo? Bueno, yo quisiera que fuera Gálatas conmigo, libro de Gálatas, después de Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios, sigue Gálatas, ¿verdad? Libro de Gálatas, capítulo 5. Libro de Gálatas, capítulo 5, es muy tremendo porque nos habla precisamente por qué muchos cristianos no viven en esta llenura, no viven en ese poder del Espíritu Santo. Gálatas 5:16, si lo tiene conmigo, vamos a darle una ojeadita, ¿verdad? Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Note que Espíritu está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Anden en el Espíritu, anden llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacen? No satisfaciendo los deseos de la carne. Van a haber deseos de la carne que van a estar ahí dentro de nosotros, en nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Siempre queriendo impedirnos esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces dice, no se dejen dominar de los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque ya ustedes no están solos, ya ahora tienen ustedes un poder dentro de ustedes, tienen a la persona del Espíritu Santo, que si ustedes le dan lugar, les va a dar la fuerza para decir no a esos deseos. Pero mientras ustedes prefieran los deseos pecaminosos, los deseos de la carne, entonces van a andar en la carne y no en el Espíritu, ¿verdad? Entonces dice, verso 17, el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces aquí nos damos cuenta que una de las cosas en las que nos damos cuenta que somos hijos de Dios es porque experimentamos lucha, ¿verdad? Queremos en lo profundo de nuestro ser, tenemos un deseo, eso es vital, tenemos un deseo de las cosas de Dios, eso nos dice que somos hijos de Dios. Pero vamos a sentir oposición. Usted tiene un deseo en su espíritu de orar, pero la carne viene y le dice, no, mejor vea televisión.
Usted tiene un deseo de ayunar, pero la carne le dice, no, man, vea qué rico el desayuno de hoy. Usted tiene un deseo de ir a la congregación y recibir la palabra de Dios, la carne le dice, quédese en la cama. O sea, siempre va a haber esa lucha, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos caso al Espíritu Santo en lugar de a la carne, entonces vamos a vivir llenos del Espíritu Santo, vamos a vivir en el Espíritu Santo. Y no digamos, ay, es tan fuerte que no puedo. No, porque el Espíritu Santo nos ha sido dado, vive en nosotros, ¿verdad? Entonces dice, verso 18, si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y vea usted lo que es una persona que anda en la carne y no en el Espíritu. Dice, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Tal vez, si somos verdaderos cristianos, estas cosas tan terribles no deben estar en nuestra vida, pero estas otras parecen que más disimuladamente nos juegan ahí un papel en nuestra carne, ¿verdad? Pleitos, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias. Esas cosas a veces están ahí dominándonos y no permitimos al Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos redarguye, estás actuando en envidia, esos pleitos, esa ira que tienes, esos celos, esa envidia, ¿verdad? Obras de la carne, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho estas cosas, que las que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero vea qué lindo, el fruto del Espíritu, y Espíritu es con mayúscula, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Ahora, vea que el Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo, como santificándonos para que nos parezcamos cada día un poquito más a Cristo y Cristo sea glorificado en nosotros. Ahora, ¿cómo es Cristo? ¿Cómo es Cristo? ¿Por qué el Espíritu Santo quiere reproducir a Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo es el carácter de Cristo? Como dice ahí, el carácter de Cristo es amor, Cristo está lleno de gozo, Cristo está lleno de paz, Cristo es benigno, Cristo es bondadoso, Cristo está lleno de fe en el Padre, Cristo fue todo y es todo mansedumbre, Cristo se dominó a sí mismo, tiene templanza. Ese describe el carácter de Cristo, y ese es el carácter que el Espíritu Santo quiere reproducir en nuestra vida. Y vea qué lindo el verso 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si nacimos de nuevo, por el poder del Espíritu Santo que operó en nosotros, haciéndonos nacer de nuevo, entonces dice, caminemos también por el Espíritu, ¿verdad? Bueno, vamos aterrizando. Es importante que usted vea toda esta riqueza que quiere el Espíritu Santo producir en nosotros y que nos la estamos perdiendo muchas veces, que tenemos tiempo y años de ser cristianos y en algo tan sencillo y tan elemental como estos, los fundamentos andan flojos, ¿verdad? Y somos cristianos ahí a la deriva, luchando en nuestra carne, luchando en nuestras fuerzas, tratando de tener victoria. Hermanos, como decía un famoso predicador, eso es como tratar de que a usted le regalen un carro y que usted trate de hacer andar ese carro sin encenderlo, sin darle ignición. Y le quita a usted el freno de mano, ¿verdad? Y lo va empujando y lo va empujando. El problema es cuando viene una cuesta, ¿verdad? Usted trata de empujar. Cualquiera que lo vea diría, qué tonto, ¿por qué no lo enciende y camina? Bueno, así están muchos cristianos, ¿verdad? Tratando con el poder de su carne de tener victoria. Y no es así. Hay que encender el carro, hay que permitirle al Espíritu Santo acercarnos al Señor y permitir que el Espíritu Santo nos llene y así tener victoria, ¿verdad? Caminar en victoria. Bueno, vamos al mandamiento. Tengo la opción de no vivir lleno del Espíritu Santo. No, jamás debe ser una opción para el cristiano. Vamos
al libro de Efesios, capítulo 5. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18, ¿qué dice? Dice así: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Obsérvese que es como una orden militar: sean llenos del Espíritu Santo. No es si quieren, no es traten de vivir llenos del Espíritu Santo, traten de andar en el Espíritu, procuren andar llenos del Espíritu. No, es una orden para el cristiano: sean llenos del Espíritu Santo. Y aquí no es algo que sucede una vez y se acabó. En el griego no es algo que sucedió una vez y punto. Sino sean llenos del Espíritu Santo es algo continuo, ¿verdad? Déjense llenar continuamente del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es esto de la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo es ni más ni menos que el gobierno, el control del Señor sobre nuestra vida. Eso es la llenura del Espíritu Santo. No es un misterio. No hay que sentir nada, no hay que experimentar nada para ser lleno del Espíritu Santo. Es sencillamente entregar al Señor el control de nuestra vida. Dejar que el Señor gobierne nuestra vida. Sed llenos del Espíritu Santo. Se presenta en una forma pasiva, es decir, la obra la hace el Espíritu Santo y yo recibo esa llenura del Espíritu Santo. Entonces significa que yo me abro, significa que yo permito que Dios haga la obra en mí. Entonces el Espíritu Santo empieza a tomar control de mis pensamientos, de mis emociones, de esos rincones oscuros de mi vida, de mis acciones, de mis palabras. Permito que Dios controle mi vida. Ya no quiero controlarla yo, quiero que Él lo haga. Eso es lo que la llenura del Espíritu Santo es: Dios controlando mi vida, santificándome. Entonces produce fruto, me hace crecer en la palabra, hace que Cristo sea glorificado en mi vida, produce ese fruto del Espíritu Santo. Camino en el Espíritu, no soy un creyente carnal. ¿Por qué? Porque le estoy entregando al Señor el control de mi vida. Vea qué lindo. Ahora, yo le dije, ser lleno del Espíritu Santo es muy sencillo. ¿Por qué? Significa algo tan sencillo como cada día entregarle al Señor el control de mi vida. Esto va a determinar si voy a estar un día en la carne o en el Espíritu. Si cada día yo acudo a Dios y le digo: Señor, aquí traigo mi vida ante ti, mire, voy a enfrentarme a este nuevo día, yo no sé qué voy a tener que enfrentar, yo no sé qué circunstancias van a haber en mi trabajo, en mi familia, pero yo quiero pedirle: Señor, tome control de mi vida, tome control de mis acciones, tome control de mi vocabulario, tome control de mis reacciones, tome control de este carácter, Señor. Tome control de mi vida, contróleme, Señor. Yo te entrego el control de mi vida. En un acto de fe te entrego el control de mi vida para que Jesucristo sea glorificado en mi vida. Ese es el primer paso para vivir un día lleno del Espíritu Santo y no en la carne. Le entregué de primera entrada, comenzando el día, le entregué al Señor el control de mi vida. Y ahí es donde el Espíritu Santo me llena. Esa palabra llenar significa dominar, controlar, gobernar. Me gobierna el Espíritu Santo. No me gobierna ese día la carne, me gobierna el Espíritu Santo. Ahora, esto es lo primero, es entregarle el control de mi vida al Señor. Cada día, es algo diario, cada día. Es como el maná, ¿verdad? Cada día tenían que ir a recoger el pan de cada día. Cada día necesito entregar el control de mi vida al Señor. En segundo lugar,
Necesito confesar mis pecados al Señor buscando limpieza, porque el Espíritu Santo no va a actuar en un templo sucio, lleno de basura y de inmundicia. Si yo peco, si yo cometo un pecado, si soy hijo de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo va a empezar a redarguirme. Me va a pasar como lo que dice el salmista David: pierdo el gozo de la salvación, no la salvación, sino el gozo de la salvación. Me siento entristecido, el Espíritu Santo está produciendo eso para que yo confiese mi pecado. ¿Qué es lo que pide David en el Salmo 51? Cuando confiesa su pecado, dice: Señor, no apartes de mí tu Espíritu Santo y no quites el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Porque entristezco al Espíritu Santo. Entonces, número 1, cada día entregar el control al Señor de mi vida. Si le fallo, si peco, que todos los cristianos no vivimos en la práctica el pecado, pero fallamos y pecamos, inmediatamente pedir perdón al Señor, que la sangre de Jesucristo nos limpie, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, y entonces así andamos bajo el control del Espíritu Santo, ¿verdad? Pequé inmediatamente, no espere al otro día, no espere a la noche. Si falló en algo, dijo una palabra ofensiva o algo, y tiene la oportunidad, aunque sea, meterse un baño y ahí hablar con el Señor y pedirle perdón. Señor, perdóname. Yo quiero que tu Espíritu Santo me controle y no quiero que el pecado estorbe en mi vida. Lléname, Señor. Entonces, el Señor no puede llenar un vaso que ya está lleno de celos, de pleitos, de enemistades, de iras, de disensiones, de envidias, de malas palabras, de mal testimonio. ¿Cómo va a llenar el Espíritu Santo un vaso que ya está lleno? Tenemos que vaciar ese vaso, vaciarlo. ¿Cómo? Pidiéndole perdón al Señor de esos pecados, confesándonos al Señor, pidiendo que la sangre de Cristo nos limpie. Entonces el vaso sí es lleno, ¿verdad? Es lleno de la presencia de Dios. Él controla nuestra vida. Y en tercer lugar, para experimentar la llenura del Espíritu Santo, vea qué sencillez. Entregar el gobierno de nuestra vida cada día al Señor. Si hay pecado, confesarlo inmediatamente. Y en tercer lugar, hermano, llene su vida de la palabra de Dios. Llenar la vida de la palabra de Dios es sinónimo de estar lleno del Espíritu Santo. Acuérdese que siempre el Espíritu y la palabra trabajan juntos. El Espíritu y la palabra de Dios hicieron que naciéramos de nuevo, convenciéndonos de pecado. El Espíritu viene a iluminarnos para que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene a santificarnos y lo hace aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Y ahora, hermanos, para experimentar la llenura del Espíritu Santo usted estará tan lleno del Espíritu como esté lleno de la palabra de Dios. Óigame, por favor, usted estará tan lleno del Espíritu como esté lleno de la palabra de Dios. Por supuesto que ese llenarse de la palabra de Dios implica leerla, estudiarla y obedecerla, ¿verdad? Pero note lo que dice aquí Efesios 5. Dice, verso 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Nos dice que seamos llenos del Espíritu. ¿Y qué pasa cuando somos llenos del Espíritu? Vean las cosas que se producen. Hablarán entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantarán y alabarán al Señor en sus corazones, darán siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué produce una vida llena del Espíritu Santo? Sean llenos del Espíritu Santo y hablarán entre ustedes alabando al Señor con salmos, con himnos, cantando en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. Tendrán esa capacidad. Eso produce la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué la produce? La llenura del Espíritu Santo. Pero vea qué interesante en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. ¿Qué cosa? La palabra de Cristo more, habiten ustedes
como un poquitito, en abundancia en vosotros. Y observe, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. ¿Se da cuenta usted que cuando en Efesios habla de que somos llenos del Espíritu Santo, habla que produce cánticos espirituales, himnos, cánticos en el corazón? Y aquí dice que cuando somos llenos de la palabra de Dios, allá dice del Espíritu Santo, y aquí en Colosenses de la palabra de Dios, produce lo mismo. Produce en nosotros gracia, sabiduría, cánticos en el corazón, salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué nos está diciendo? Que somos llenos del Espíritu Santo en la medida que somos llenos de la palabra de Dios, en la medida que la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones. Usted no puede experimentar una vida llena del Espíritu Santo si no tiene un tiempo, además de oración, con la palabra de Dios todos los días. Entre más usted se llene de la palabra de Dios, usted experimentará la llenura del Espíritu Santo en su vida. Entonces, observe que no se trata de experimentar cosas raras. La llenura del Espíritu Santo, una vida espiritual y no carnal, consiste en primer lugar en que cada día yo le entregue al Señor el dominio de mi vida. Por favor, Señor, gobierna mi vida hoy. Gobierna mi vida hoy. Cada día. En segundo lugar, siempre que haya un pecado en mi vida, confesarlo inmediatamente, de verdad, con dolor en el corazón, buscando que la sangre de Jesucristo me limpie todo pecado. En tercer lugar, muy importante, ¿verdad? Llenarme de la palabra de Dios y obedecerla. Porque una persona desobediente no va a estar llena del Espíritu Santo. Llenarme de la palabra de Dios. Entre más usted se llena de la palabra de Dios, producirá exactamente lo mismo que produce la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y la Biblia nunca actúan separados, siempre actúan juntos. Cuando usted está leyendo la palabra de Dios, ahí usted no se da cuenta, pero ahí el Espíritu Santo está haciendo una obra poderosa, limpiándole, convenciéndole de pecado, llenándole de gozo, dándole promesas, haciéndole sentir y experimentar la presencia de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, ahí está el poder. Ahí está el poder en la palabra de Dios. ¿No se da cuenta los jueves cuando oramos con la palabra? Qué poderoso es cuando estamos orando con la palabra de Dios. Entonces, por eso les dije, ser lleno del Espíritu Santo es sencillo. ¿Por qué hay tantos cristianos que no lo experimentan? Porque es tan sencillo que buscan algo complicado. Y además porque no quieren pagar el precio. El precio de que sea el Señor y no nosotros los que controlemos nuestra vida, nuestras acciones, el precio de que el Espíritu Santo nos santifique y quite cosillas que nos gustan y que sabemos que a veces no son correctas, son pecaminosas, ¿verdad? Tenemos que confesarlas al Señor, y el precio de sacar tiempo para estar muy llenos de la palabra de Dios. Qué sencilla la llenura del Espíritu Santo, qué sencilla. Ahí está la llenura del Espíritu Santo. A veces la gente lo confunde con las lenguas. Mire, hermanos, alguien puede hablar en lenguas todo el día y ser la persona más carnal del mundo. Las lenguas es un don de Dios, ¿verdad? Con el cual estoy de acuerdo y lo creo. Es un don de Dios. Pero no es señal de la llenura del Espíritu Santo. La evidencia de la llenura del Espíritu Santo, recuérdese, la evidencia de que una vida está llena del Espíritu Santo es el fruto, el carácter de esa persona, el carácter, el si da testimonio glorificando al Señor en su vida, el trato con sus semejantes. Ahí se manifiesta si una persona está rendida, llena del Espíritu Santo o no. No en que hable en lenguas, o en que sane enfermos, o en que eche fuera demonios. Todos esos son dones, no tiene que ver nada con una vida llena a plenitud del Espíritu Santo. Los dones son, como la palabra lo dice, regalos de la gracia de Dios, pero no hablan de nuestra llenura. La llenura, confiese todo pecado diariamente, todo pecado con el que le estemos fallando al Señor.
diariamente. Entréguele el control de su vida al Señor para tener un día controlado por Él y llénese de la palabra de Dios. En la medida que usted haga estas tres cosas, usted experimentará una vida plenitud, una vida poderosa, una vida llena de Dios, una vida llena de Dios. Yo no estaría hablándole a usted y no estaría de pie y no tendría victoria en mi vida de no ser por la presencia del Espíritu de Dios en mi vida, que experimento a través de estas tres cosas. Inmediatamente que le fallo al Señor, limpieza. Poner todos los días mi vida pidiendo al Señor que tome control y llenándome de la palabra de Dios. Entre más me meto en la palabra de Dios, más poder experimento en mi vida para vencer, para dar testimonio, para servirle. Y le invito a usted a que haga exactamente lo mismo y no se complique buscando cosas raras, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es sencilla. Permítame orar por usted y si usted quiere testificar, hablar algo, comentar algo, puede hacerlo. Y si no lo hace por este medio, puede hacerlo. Liliana, sí, gracias, Dios la bendiga. Puede hacerlo también por medio del WhatsApp de la iglesia. Señor, queremos vivir, sobre todo en estos tiempos, queremos vivir una vida a plenitud, queremos vivir una vida llena, como dice la palabra, Señor, como estaba leyendo hoy en tu palabra, Señor, para vivir el tiempo que nos resta, que no sabemos si son unas horas, unos días, unos meses o muchos años, pero dice, para vivir el tiempo que nos resta, no conforme a nuestra carne, a nuestros deseos carnales, sino conforme a la voluntad de Dios. Para eso, Señor, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y hoy sabemos que, Señor, no hay atajos. La llenura del Espíritu Santo es estar limpio cada día de pecado, confesándolo a ti. Señor, apartándonos del pecado en obediencia, entregando diariamente el control de nuestras vidas a ti, Señor, cada día, y Señor, llenando nuestro corazón y nuestra mente con tu palabra. No hay atajos, esa es la forma de mantenerse lleno del Espíritu Santo y en victoria, Señor. Ayúdanos, Señor, graba por el poder de tu Espíritu Santo estas tres cosas, Señor, en la vida de mis amados hermanos. Y permite, Señor, que mañana lo primero que haga cada uno de mis hermanos y yo también, Señor, sea, Dios, no emprender la marcha sin entregar en primera instancia el control de nuestra vida a ti, Señor. Que no demos lugar a ningún pecado en nuestra vida y que nos llenemos de tu bendita palabra, Señor. Que experimentemos ese poder que hay en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Marielos. Quiero decirles, hermanos, que el próximo martes ya seguiremos revisando nuestros fundamentos y estaremos hablando de la liberación que experimentamos los hijos de Dios, ¿verdad? No piensen cosas raras ahí, pero sí vamos a hablar de cómo experimentar liberación de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Entonces le invito a que el próximo martes usted se sintonice. Y otra cosa, hermanos, por favor den un minuto, otra cosa. Es muy importante, hermanos, es muy importante evangelizar. Y una de las formas de evangelizar es invitar personas a que se conecten a este medio, personas que quieran en su casa estudiar la palabra de Dios, personas que andan por ahí apartadas de las cosas del Señor, personas que andan frías, personas que no conocen al Señor. Invítelos a ser parte de este momento, ¿verdad? Y estudiar la palabra de Dios y decirle, escuche el estudio y luego comentamos, luego podemos hablar de eso un poco, lo que se dio en el estudio. Decirle a la gente, mire, usted necesita oración, conéctese los jueves, ahí estoy yo conectado, conéctese los jueves. Y si usted tiene una petición, póngala ahí, escríbala, vamos a orar por esa petición que usted ponga. Hermanos, movámonos a compartir las buenas nuevas en este tiempo, ¿verdad? Es una forma de hacerlo, así que le motivo
y nos vemos, si Dios lo permite, este jueves en la hora de poder, igual de 7 a 8. Un abrazo. Dios los bendiga grandemente.